Amén. Y así puestos de pies, hermanos. Hombre, esa alabanza es tan hermosa cada vez que la cantamos. En capítulo 3 de Filipenses, versículo 17 al 21. En otras palabras, terminamos ya con capítulo 3 de Filipenses. Hoy vamos a ver que somos peregrinos celestiales en un mundo maligno. Empezando con 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén, hermano. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a ver, y si somos peregrinos, y estamos pasando por una tierra no muy amable, sin luz. Podemos decir que este mundo es el valle de la sombra de muerte, porque lo que nada más espera uno que pasa por este mundo es la muerte. Y se ve la sombra de esa muerte por todas partes. Un mundo donde protegen una tortuga, como en Florida, y te pueden multar $18,000 por cada tortuga que tú matas. Pero muchos estados te ayudan, si no tienes dinero, a matar tu niño en el vientre. Vivimos en un mundo en donde la muerte es una obsesión, tanto que algunos aún adoran la Santa Muerte. Vivimos en un mundo donde hay un partido político obsesionado con la muerte. Y el aborto es lo principal. Si no eres en favor de matar niños, tú no puedes pertenecer a ese partido político. Así está la cosa. Y andamos rodeados de muerte. Encuentra cuerpos muertos todo el tiempo, por los carteles, por los comunistas, por los musulmanes. Mortandad está en todas partes. Pablo quiso recordar a sus hermanos filipenses que debían tener cuidado en cuanto a quién seguirían en el transcurso de su peregrinación. Esta no era la primera vez que les advertía. De hecho, que les había advertido muchas veces antes. En versículo 18. Lo que dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Es como a veces me siento yo, tengo que estar diciendo desde este púlpito muchas veces. Hay líderes falsos, hay iglesias falsas, hay doctrinas falsas, hay pastores falsos que son, la verdad, son lobos vestidos de ovejas. Pablo advirtió de eso a los efesios también. Y ahora a los filipenses les he dicho muchas veces. Esta es una de las cosas, hermanos, que ustedes tienen que entender. Que es una de las tareas que Dios ha dado a cualquier siervo de Él, que se ha entregado al ministerio. Tiene que estar advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo y advertir aún más. Porque no paran. Siempre se levantan nuevas sectas, nuevos grupos, iglesias apóstatas que tienen la fachada de ser una iglesia cristiana, pero enseña cosas totalmente ajenas a la Biblia. Y Pablo vio eso.
Y después que dijo que le dije muchas veces, él dice, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Saben ustedes? Él estaba recordando que su ciudadanía a ellos estaba en el cielo. Y que sus prioridades y comportamientos debían reflejar esa realidad. Deben de reflejar esta realidad. En otras palabras, si somos ciudadanos celestiales y pertenecemos a una patria celestial y adoramos a un Padre celestial y estamos bajo un Rey celestial, ¿cómo debemos de vivir nosotros? ¿Vidas terrenales? No. Vidas con la mirada puesta en Jesús, en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3. Vemos entonces aquí, hermanos, que Pablo entonces estaba usando esa parte de su carta, esta sección, para decirle, ustedes son peregrinos celestiales en un mundo maligno, un mundo malo y perverso. Y más antes, en capítulo 2, él dijo eso, si ustedes recuerdan. Y él dijo aquí en capítulo 2, versículos 14 y 15. Hemos estudiado ya esto. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Lo ven ustedes? Vamos a ver aquí qué está diciendo Pablo en esta sección, terminando este capítulo. Son más 5 versículos. Primero, él dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, voy a compartir aquí diferentes conceptos, principios, verdades bíblicas que encontramos. Aquí, primero, en versículo 17, a quien seguimos, determina dónde y cómo terminamos. ¿Okay? A quien seguimos, determina cómo y cuándo. Perdón, pero dónde y cómo terminamos. En otras palabras, antes que yo siga con este mensaje, tratando de aquí abrir las escrituras, explicarlas, pregúntate cada uno aquí algo. ¿Cómo quiero yo terminar mi jornada? ¿Cómo quiero yo terminar mi peregrinaje o peregrinación aquí en la tierra? El día que yo tengo que salir de aquí y entrar en la presencia de Dios, ¿cómo quiero yo mirar a mi vida y a ver cómo la ha vivido y cómo la ha terminado? Y eso es muy importante, hermanos. Entonces es muy importante porque la verdad, gusta o no le gusta, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, estás en un peregrinaje. Eres un peregrino, un forastero. No eres de este mundo, estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Entonces, ¿cómo quieres terminar? Y para mí es una obsesión eso en mi vida. Yo siempre pienso eso. No pase, yo creo, unos minutos. No puedo decir una hora, pero olvida de horas, minutos, que yo no pienso cómo será mi encuentro con el Señor y cómo será mi vida, cómo la ha vivido, en luz de conocerle y haber vivido para Él. ¿Cómo quiero yo terminar mi vida? Y si tú piensas en ese día, eso te va a afectar cómo vives hoy. Vemos entonces, a quien seguimos determina dónde y cómo terminamos. ¿Por qué? Podemos ser hijos de Dios, nacidos de nuevo, no hay otra manera, pero nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios. Así es que uno nace de nuevo, uno nace del Espíritu, ¿verdad? Pero no, eso no es una garantía.
el hecho que tú eres un hijo, una hija de Dios, nacido de nuevo, no es una garantía que terminarás bien. ¿Ok? No es una garantía. Y si tú crees, ya soy salvo, no, cuidado. Porque hay también el tribunal de Cristo. Y los cristianos ni darán cuenta por la manera que han vivido en esta vida. Y vemos entonces aquí también, pero antes de eso, nada más en esta vida, un cristiano puede sufrir horribles cosas horribles, drásticas en su vida antes de morir. Entonces, debemos prestar atención a quien permitimos que nos influya en nuestro caminar diario. Cuidado con el Facebook, el YouTube, la televisión, la radio, amistades en el trabajo. Por todas partes andamos rodeados de voces, de influencias. Y algunas son personas muy estudiadas, han hecho mucho con sus vidas, tienen dinero, tienen negocio. Otras son personas corrientes que no tienen mucho, gente común, gente pobre, gente media clase. El hecho es, andamos bombardeados con voces, con sugerencias de cómo vivir nuestras vidas. Si lo que alguien te dice a ti suena muy bien, le parece muy bien, yo te digo primero, investiga unas cosas. Primero, mira su vida. Su nombre es un ladrón. No le haga caso cuando te dice cómo vivir una buena vida. Si un hombre es un hombre que golpea a su esposa y tiene a sus hijos viviendo en pavor todo el tiempo, no le haga caso en cuando él comienza a aconsejarte cómo ser un buen esposo o buena esposa. ¿Sí? ¿Yo lo que estoy diciendo? Y hay pastores que han dicho cosas en el pasado, pero yo fijo en su ministerio, digo, nada, mejor que no. Aparte de sus vidas, fija en la Biblia. Si lo que alguien te dice no va de acuerdo con la Biblia, descártalo. Es filosofías humanas basadas en los rudimentos del mundo, las tradiciones de los hombres, no en la Biblia. Y no es según Cristo. Entonces, esto es lo que debemos prestar atención entonces. ¿A quién permitimos que nos influya en nuestras vidas? Entonces, eso era lo que el apóstol intentaba comunicar con sus hermanos en la fe en Filipos. Y por eso él dijo aquí en 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. No, bla, bla, bla. No haga caso a sus palabras. Haga caso a lo que tú ves con sus vidas. Muy importante eso. Muy importante. Porque hay gente que pueden hablar tan bonito, pueden peinarse con sus lenguas. Pero la verdad no sirve para lo que dicen. Porque si fuera tan bueno lo que dicen, ¿por qué se encuentran en la situación que están? Es muy importante eso. Fija, presta mucha atención, no más a lo que dicen, pero cómo viven. Y Pablo está diciendo eso aquí en 17. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué está diciendo él? He sido un ejemplo para otros. Me han seguido. Usted fija bien en mi ejemplo y el ejemplo de ellos. Porque una cosa he aprendido, hermanos. Es una falacia, una enseñanza errónea, que un buen cristiano con buena intención dicen. Yo pongo mi mirada en Cristo, no tengo que fijar en nadie más. Yo voy a seguir a Cristo. Eso no es el plan de Dios. No. Dios quiere que tú seas alguien digno de ser imitado. La Biblia me dice a mí para imitar a aquellos que imitan a Cristo. Entonces yo no puedo olvidar e ignorar gente que han madurado en su fe, gente que han crecido por los golpes y los errores de sus vidas,
y han crecido en la fe, ¿cómo no voy a poner mi mirada en ellos? La Biblia dice, para fijar bien e imitar a ellos. Pablo no era Cristo. Imitad a mí, así dijo él, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen. ¿Por qué? Para imitarlos también. No te hagas tan santuche pensando que yo voy a seguir a Cristo, a nadie más. Tú eres un rebelde, un arrogante y vas a caer. Porque Cristo mismo ha dado líderes, hombres y mujeres que han madurado para ayudar a los más nuevos, más jóvenes en la fe. Por naturaleza somos seguidores todos. Gente sigue en las modas, gente sigue en esto, sigue en el otro. ¿Por qué no seguir a aquellos que siguen a Cristo? Eso no quiere decir que tú no pones tu mirada en Cristo. Debes de poner tu mirada en Cristo y debes de seguirle. Pero cuando tú pones tu mirada en Cristo, vas a fijar a los que también ponen su mirada en Cristo y andarán juntos. A quién seguimos determina dónde y cómo terminamos. Voy a dar unos ejemplos después. El segundo punto, en versículos 18 y 19, la cruz de Cristo es despreciada y rechazada por este mundo. ¿Ok? En Filipenses 3:18 dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, dice, me duele, dice, tengo que decirles con lágrimas, que son enemigos, no dice de Cristo, de la cruz de Cristo. El énfasis aquí no está nada más en la persona de Cristo, en la obra de Cristo. La cruz de Cristo. ¿Sabe, hermano? Había quienes eran enemigos de la cruz de nuestro Salvador. Todo lo que la cruz de Cristo representa es totalmente rechazado por todos estos. Cuando nosotros vemos la cruz de Cristo, lo que nosotros estamos viendo no es lo que el mundo está viendo, si es que lo están viendo. A veces lo ignora. Para muchos, cargar una cruz es nada más una joya. Aretes, o tal vez un collar, o tatuaje. Eso es cargar una cruz para algunos. No tiene nada que ver con eso, hermanos. Cargar una cruz, la cruz de Cristo, quiere decir que tú estás siguiendo en pos de Él. Y vemos entonces aquí primero, que todo lo que la cruz de Cristo representa es totalmente rechazado por este mundo en que tú y yo vivimos, por lo cual estamos pasando. Déjame darle unos ejemplos. Los religiosos no creen que sea suficiente. Por eso en capítulo 3, versículo 1 al 3 hablaba de la circuncisión y de esto y del otro. Eran religiosos. Y estaban diciendo a la gente que la cruz no es suficiente, tiene que hacerte judío primero y después convertirte a Cristo. Y estaba poniendo cargas. Toda la epístola de Gálatas, a los Gálatas, tiene que ver con eso. Y la verdad, Romanos tiene que ver, capítulo 2, 3, 4 y 5, tiene que ver con eso. En Hechos, capítulo 15, ese gran concilio que tuvieron que ir a Jerusalén, Pablo y Bernabé, y hablar con los apóstoles y los ancianos, tenía que ver con eso. Gente que eran judaizantes. Enseñaban que simplemente tenía que haber circuncisión por los hombres, tenían que cumplir con las leyes de Moisés, las dietas, todas esas cosas, los días y las fiestas que se encontraban en el Antiguo Testamento. Querían convertir a la gente al judaísmo. Y después del judaísmo es como un trampolín, ahí tú puedes brincar al cristianismo, pero tú no puedes primero ser cristiano sin ser judío primero. Hay que seguir a Moisés antes de seguir a Cristo. Entonces los religiosos no creían que la cruz era suficiente. Mira conmigo en más un versículo, Hechos 15, en Hechos 15:1. Después de leer todo el capítulo 15, ustedes pueden ver, pero 15:1. Entonces algunos que venían de Judea
enseñaba a los hermanos, ya eran hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí estamos hablando de cosas locas. Vemos, también enseñando que tú tenías que seguir el libro de Levítico y Deuteronomio y todas esas reglas, rito de Moisés. O no pueden ser salvos, agregando obras. La cruz no es suficiente, tenía que agregar obras. Esos son los religiosos. Después los sabios, los filósofos, porque había muchos griegos, Filipos, Corinto, Atenas, Colosas. Había los gnósticos y había también los filósofos y había esos que enseñaban que, come on, la cruz, que un hombre muere y derramó su sangre, un hombre que, come on, es locura. Entonces ustedes pueden ver en capítulo 1, versículo 18 de Corintios, 1 de Corintios. Porque la palabra, y no dice de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y vivimos entre los que se pierden, es locura para muchos. O tonterías. Que un hombre en la cruz me va a dar salvación. Por eso muchos creen su religión y otros creen que con el estudio, la educación, esta es la solución de los hombres. La educación. Hermanos, hay unos educados tan tontos, es increíble. Tiene su grado de bachelors y maestría hasta doctores y son tan idiotas. Y me acuerdo una doctora que fue entrevistada hace 1 mes y medio, 2 meses en el Congreso. Es una doctora que enseña los hijos nuestros que van a la universidad. Ella es de Berkeley, en California. Entonces, allá en Washington, el congresista le preguntó a esa mujer, ¿y los hombres pueden quedarse embarazados? Usted, qué absurdo. Ella no pudo decir que no. Ella dio la vuelta, no quería decir ni admitir que un hombre no puede quedarse embarazado. Y ella tiene un doctorado, hermano. Yo no tengo doctorado, pero yo no tengo que saber que un hombre no puede quedar embarazado. Y así está quedando. Hombres que se creen mujeres ahora. Hay que darles, permitir que vayan en los baños de las mujeres. Que toman parte en deportes de las mujeres. Esa gente no quiere saber de la cruz. Porque en vez de decir un hombre que es un transexual o transexual, todo eso, en vez de decir que él está loco, necesita ayuda, prefieren decir hay que darle sus derechos. Saben ustedes, la cruz no es conveniente para estos sabios. Y los que se creen muy sabios, usted sigue leyendo aquí, en 1:18. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No es locura que un hombre se cree mujer, eso no es locura. Más es locura cuando tú hablas de Cristo en la cruz, esa es locura. No es locura que 2 hombres se pueden casar, pero es locura cuando hablas de que Cristo murió en la cruz por tus pecados, esa es locura. ¿Se ve cómo todo está torcido? Por eso la Biblia dice una perversa y maligna generación. Perverso quiere decir chueco, todo torcido. Entonces, versículo 19, se creen tan sabios. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y se ve que está pasando ahora. Están haciendo leyes locas. Eso es el mundo en que nosotros vivimos. Entonces, los sabios creen que es locura. Y los ateos la ignoran por completo. Ni creen en Dios, menos crean que Dios tiene un hijo que iba a morir en la cruz por nosotros. ¿Verdad? Y el necio dice en su corazón, no hay Dios. Ahí está en 14:1 de Salmos. Y después todos ellos viven bajo un estándar diferente que la nuestra. Nosotros tenemos normas y estándar. ¿Por qué? Lo basamos en la Biblia. La cruz representa nuestro estándar. Soy pecador, Cristo murió por mí. Soy mentiroso, Cristo murió por mí. Soy adúltero, Cristo murió por mí. Soy ladrón, Cristo murió por mí.
La cruz habla del pecado del hombre. Pero mire el estándar del mundo. Regresamos a Filipenses. Mira lo que dice él. Versículo 19. El fin de los cuales será perdición, es decir, el infierno, cuyo Dios es el vientre. Ajá. Comen la comida, y más piensan en ellos. Y cuya gloria es su vergüenza. ¿Qué quiere decir eso? Gloria es su vergüenza. Déjenme explicarles. Un ejemplo. Lee Romanos 1. Y el hombre dio su espalda a Dios y convirtieron a homosexuales y lesbianas. Y adorando a la criatura más que al Creador. Y ustedes se pongan a pensar. Mira lo que dice aquí. Eso fue escrito 2000 años para atrás. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Dice, cuya gloria es su vergüenza. ¿Qué es lo que los gays dicen? ¿Qué es la palabra que más describe a un homosexual? Pride, orgullo en inglés. Pride. Se sienten orgullosos. Tiene Pride Month en junio. Es el mes del orgullo. Tiene en Disney, si tú vas a Disneyland o Disney World, esos lugares, tiene Pride Month y te dan especial descuentos a los homosexuales. Lo que Dios dice es una vergüenza. Ellos dicen, en esta vergüenza tenemos orgullo. ¿Y qué dice aquí? Aquí dice, y cuya gloria es su vergüenza. ¿Quiere más claro que eso? ¿Qué es lo que dijo Dios? Hizo una promesa a Noé, que jamás destruiría el mundo por medio del diluvio de agua. ¿Y cuál es la señal? El arco iris, ¿verdad? Yo me acuerdo, hermano, hace como unos años para atrás, compré una camisa de polo que me gusta usar. Era negra y me gustaba, tenía como arco iris. Y después que lo compré, dicen mis hijos, Dad, ¿sabe lo que representa? Después me gustó el color. Salía muy buen contraste, David, los colores de rainbow y después todo negro. A mí me gustó, compré aquí en el outlet, aquí en Laredo. No, hombre, lo usé una vez y ya no más. Pues me gustó, pero ¿por qué? Porque ellos aún esta señal de Dios, una creación de Dios, es símbolo de ellos. Usted sabe que tengo razón. So, si a ustedes les gusta algo de arco iris, no lo van a poner porque van a creer que usted es de uno de estos y así es. Okay. Entonces, me pasó a mí, pues lo digo. Ok, entonces, lo que quiero decir, hermanos, se sienten orgullosos, tienen desfiles. Pride Parade, desfiles. Tiene leyes que los apoyan. Salieron del closet. Y ahora los cristianos se metieron en el closet. ¿No es así? Entonces, por esto está diciendo Pablo, cuidado, tú eres un forastero, tú eres un peregrino. Ellos tienen otro estándar. Tú tienes la Biblia, el Señor para guiarte. Tus valores nunca serán como los del mundo, ni los del mundo como los tuyos. Es la verdad, hermanos. Entonces la cruz de Cristo es despreciada y rechazada por este mundo. Y la cruz de Cristo es nuestro estándar. Dice, ¿cómo? ¿Cómo que la cruz es mi estándar? Bueno, primero, en 18, ¿recuerda cómo comenzó ese pasaje? Habló que eran llorando que ellos eran enemigos de la cruz de Cristo. No de Cristo, de la cruz de Cristo. Muy importante eso. La cruz de Cristo, hermano, es nuestro estándar. ¿Qué es lo que encontramos? Y por supuesto, voy a predicar sobre eso con más explicación. ¿Qué es lo que vemos en la cruz de Cristo en el Viernes Santo, en el servicio del Viernes Santo a las 7 de la noche? Pero se ve el odio de Dios. El odio de Dios es manifestado en la cruz. Dice, ¿cómo? ¿Cómo el odio de Dios? Pues todos dicen, no. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No, hermanos, primero, el odio de Dios.
Porque si usted mira conmigo en Isaías 59, es lo que encontramos aquí. Hay muchos versículos, pero yo quería escoger este. 59, 1 y 2, que dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Estaban orando, pero no había contestación. Dicen, no es que estoy sordo, no es que mi mano es muy débil. No, no. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué? Porque tenía pecado y Dios no quería verlos ni oírlos. ¿Por qué usted cree cuando Cristo oró, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Dios vio el pecado tuyo y mío. El que no pecó, el que no conoció el pecado, fue hecho pecado y Dios tuvo que dar la espalda. Dios odia el pecado. Si tuviéramos una idea que tanto odia, tanto aborrece Dios el pecado, esto cambiaría mucho nuestro estilo de vivir. Y la cruz fue tan cruel. Pero antes de colgar, hermanos, le golpearon, le dieron bofetada, arrancaron la barba, le escupieron, le dieron con la corona de espinos, le dieron con el látigo. No, hombre, con todo lo que le dieron antes de la cruz era suficiente para matar a cualquiera. Y pues tuvo que cargar esa cruz con tanto peso, con tantas heridas en su espalda y todas las astillas entrando por sus heridas de la madera. Imagina usted todo lo que sufrió. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarnos que tanto Él odia el pecado. Y lo demostró hiriendo a su Hijo. Eso es. No me diga que la cruz no habla del odio. Sí habla del odio. Y también de la ira y otras cosas. Pero también la cruz de Cristo demuestra la santidad de Dios. La santidad de Dios es manifestada en la cruz. Pues si Dios odia el pecado, yo también tengo que odiarlo. Es mi estándar. Dios me está diciendo en la cruz. Ponte en la cruz y verás mi santidad. ¿Cómo la santidad? Él es santo. Él no puede pasar por alto el pecado. Alguien tiene que pagar. Él no es como los oficiales que tú das una mordida debajo de la mesa y todos salen. Tú, pásale. No es así. Dios es santo. Y su santidad requiere que haya muerte. Porque sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La vida está en la sangre. Y el pecado trae muerte. Hay que derramar vida. Hay que derramar sangre. Así es, hermanos. Y con Adán y Eva pecó, ¿por qué no derramaron sangre? ¿Cómo que no? Fueron cubiertos con 2 túnicas. Toda una raza de animales fue extinguido. ¿Por qué? Mataron 2 de cada uno y Dios tuvo que matar 2 para cubrir a Adán y Eva. Desde un principio hubo derramamiento de sangre. La Biblia habla de eso. Y vemos también algo más. Si Dios es santo, ser santo porque yo soy santo. Pongo mi mano en la cruz, ahí veo la santidad de Dios. Y el amor de Dios es manifestado en la cruz. Todos sabemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿No lo dice la Biblia? Ahí veo el amor de Dios también. Bueno, si Cristo pudo morir por mí, si Dios Padre sacrificó a su Hijo por mí, ¿cómo no puedo yo? Por amor lo hizo, no puedo amar a mi prójimo. Si Dios me perdonó en Cristo, ¿quién soy yo para no perdonar a mi prójimo? Ahí está mi estándar, la cruz. Y después vemos también la justicia de Cristo se recibe en la cruz. ¿Sabe? En 2 de Corintios habla de que él no conoció pecado, fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos la justicia de Dios en él. Mi justicia viene de Cristo en la cruz. Él pagó, Él tomó mis pecados sobre sí y me está ofreciendo su justicia. Soy yo la justicia de Dios y ahí donde está mi justicia. So, vemos todo eso, hermanos. So, vemos que la cruz es de suma importancia.
Y después vemos también que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya a mí no me importa de dónde eres. Aquí hay Centroamérica, hay mexicanos, americanos, quién sabe. El hecho es, no le hace. Cuando tú recibiste a Cristo, tu ciudadanía ahora está en el cielo. No necesita, como en inglés, green card, no necesita nada de eso. Lo que tú necesitas es ser cubierto con la sangre de Cristo. Ese es tu pasaporte. Y vemos entonces aquí que en versículo 20 y 21, que es lo que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Wow. Primero, hermanos, vemos aquí que nuestros nombres están escritos en los archivos celestiales. Déjenme explicarles algo. Cada uno que nace, sea México, sea Estados Unidos, Sudamérica o cualquier país, puede ser China, algo que todos los países tienen. Ellos tienen que registrar tu nombre, pregunta a los padres qué nombre quiere dar y lo registra, cuándo nació, dónde nació y punto. Ya es un récord oficial por toda tu vida. Ahí está tu acta de nacimiento, birth certificate en inglés, y eso te sigue toda tu vida. Quieres un trabajo, quieres aplicar para ser un ciudadano, quieres ser el otro, pues cuando naciste, ¿qué prueba tienes? Y nosotros tenemos que entender que cuando nacimos de nuevo, hay un archivo celestial. Y quiero que miren conmigo en Lucas, es muy interesante, hermanos. Mira conmigo en Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10. Miren lo que dijo el Señor. Ellos estaban encantados los 70 discípulos porque regresaron y los demonios, no hombre, nos hacen caso, están sujetos a nosotros. Y entonces, vemos aquí entonces, en capítulo 10 y versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahí está el archivo celestial. Y si usted mira conmigo en Filipenses, regresamos, pero vamos a capítulo 4, versículo 3, y vamos a adelantarnos un poco. Y dice en versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿So ven ustedes? Cuando tú perteneces a la patria celestial, tu nombre ahí está confirmando que tú eres un ciudadano de esta patria. Usted nació de nuevo. Usted nació en esa nueva patria. Entonces Filipos era una colonia y era un gran privilegio. Cuando tú nacías en Filipos, era como que usted nació en Roma. Usted era un romano, un ciudadano romano. Cuando usted nace por el Espíritu y nace de nuevo, la iglesia es una colonia de nuestra patria celestial aquí en la tierra. Aunque tú nunca pisaste en la tierra, tú naciste de nuevo, tu nombre está en el cielo, tu nombre está escrito en el cielo. Entonces nuestros nombres están escritos, entonces nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestros nombres están escritos en los archivos celestiales. Pero también, ¿cómo debemos de hablar? Vamos a ser francos. Muchas veces, a veces en nuestras casas, yo no puedo decir que yo no, pero algunos ya he oído, se le chispotea unas palabras que no se debe decir desde el púlpito. Palabras no muy bonitas. Palabras que no corresponden a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, nuestra forma de hablar es celestial. Si yo pertenezco a mi Padre Celestial, mi manera de hablar debe ser también en forma celestial. Cristo dijo que de la abundancia de la boca, del corazón, habla la boca, que está en tu corazón. Entonces, y vemos estas cosas y sabemos que nosotros debemos de hablar como Cristo quiere que hablemos.
So, nuestra regla para hablar, que decir, por ejemplo, hermanos, cuando yo estuve en otro país, en Hong Kong, yo me acuerdo, yo escuché unas personas hablando español. No, hombre, si tuviera orejas como de un perro y si se hubiera levantado, porque es muy diferente al chino. Yo conocí esas personas, eran mexicanos. Y ahí estaba con mi hijo Daniel, comenzamos a hablar con ellos, eran de México. ¿Cómo supe yo que eran mexicanos? El acento, el idioma, lo dijo, esos son mexicanos. ¿Cuántos chinos hablan español como mexicanos en Hong Kong? No hay nadie. Entonces, comenzamos a hablar un poco. Eran de la capital. Pero el hecho es, nosotros no somos de este mundo. No debemos hablar como los de este mundo. Y un hijo de Dios luego debe saber cómo los otros hijos de Dios hablan. Porque nuestro vocabulario, nuestra manera de hablar es celestial. ¿Entiende, hermanos? Y después vemos también, obedecemos las leyes del cielo. Porque pertenecemos a este reino celestial. ¿Sabes lo que dijo Pedro? Mira conmigo. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Mira lo que dice aquí. En Primera de Pedro capítulo 2, vamos a versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, somos peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora miren, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Otra palabra, sigue viviendo como se debe entre los mundanos. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación, cuando Cristo viene, al considerar vuestras buenas obras. Que siguen atacando, que siguen burlándose de nosotros. Tenemos que vivir nuestras vidas y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Y que los demás observan nuestras buenas obras. Y si que habla mal de nosotros, lo que estudiamos hoy en la clase, la paciencia de Dios, va a detener todo hasta aquel día. Y van a ver, todos estos que hablaron mal de nosotros, van a quedar avergonzados. Pero el hecho es, hermanos, tenemos que entender. La Biblia dice también en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué está diciendo él? Busca al Señor y busca su manera de vivir, su justicia. Mas busca primeramente que el reino de Dios y su justicia. Nuestra manera de vivir, hermanos. Sabemos aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y qué más? Estamos aguardando la esperanza bienaventurada. Tú eres un hijo de Dios y tú ni piensas en su venida. Ya no va a venir Él. Déjame decirte algo. Mira lo que dice aquí. En Filipenses otra vez. Y dice en versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador. Al Señor Jesucristo. Él viene del cielo por nosotros, hermano. Tú no vas al cielo. Él viene por ti. Si muchos no piensan. ¿Y qué de los que mueren? Ellos resucitarán primero. En otras palabras, ya he explicado eso, pero acá a los nuevos, ustedes que ya saben, tenme paciencia, tengo que explicarle a los nuevos. Cuando usted se acuesta a dormir, usted está acostado y su esposa a un lado y usted en el otro, y a las 10 de la noche, y usted puso alarma para las 6, y usted dio la vuelta, no durmió poquito, pareció una eternidad esa noche. Y ahí está tu esposa durmiendo muy rica y nada le molesta. Y llega a las 6 de la mañana y tu esposa dice, ¿ya son las 6? Y yo digo, no, ha sido una eternidad. Los dos pasaron las mismas 8 horas. Uno durmiendo muy tranquilo, el otro dando vueltas con una bisagra sobre su cama. Y todos hemos pasado por eso. Es al mismo tiempo, déjenme explicarles. No hay tiempo en el cielo.
Los que murieron hace 1000 años, los que murieron hace 2000 años, los que murieron ayer, los que vamos a morir hoy, todos vamos a levantarnos al mismo tiempo cuando Cristo viene y vamos a verlo en el aire. Luego los que quedaron serán levantados, arrebatados. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. En otras palabras, cuando tú mueres, vas a estar presente con el Señor, pero no en el cielo, sino en las nubes. Porque Él viene por ti, tú no vas al cielo, Él viene por ti. Nosotros somos su pueblo en una tierra que no nos quiere y nuestro Señor viene por nosotros, por sacarnos de esa tierra. Somos peregrinos esperando nuestro Rey, nuestro Señor. Vemos entonces aquí, estamos aguardando. Y usted mira Tito capítulo 2, no se olvida de eso que voy a enseñar ahorita. En inglés es conocido como the blessed hope. En español es la esperanza bienaventurada. Usted mira aquí en capítulo 2 de Tito, en versículos 11 al 13. Y dice, porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. Y no es fácil, muchas tentaciones. Aguardando la esperanza bienaventurada. Aguardando, esperando, anticipando. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está, hermano. Él viene por nosotros. Ok, entonces, yo quiero decir hay que vivir siempre con la mirada puesta en Cristo, sabiendo que puede venir cualquier momento. Y si tú sabes que Él viene, tal vez usted haría diferentes cosas de lo que está haciendo ahora. ¿Y qué pasa cuando tengo esa esperanza? Pues Juan dice en su epístola, primera de Juan, en capítulo 3, dice eso, amados, 2:3:2. Ahora somos hijos de Dios, primera de Juan 3:2. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es lo que está diciendo Pablo. Vamos a ser igual que Él en nuestros cuerpos glorificados. Pero mire el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en nuestro Salvador, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tú vives una vida no pura, es porque de veras tu mirada no está en Cristo y tú de veras no estás esperando que Él venga. Tú lo sabes en la cabeza, pero no lo vives de corazón. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Termino con eso. Tengo 4 puntos. Primero, Dios en su gracia nos ha dado hermanos piadosos y maduros a quienes seguir. En vez de estar fijando en todos los hipócritas y chismosos, y hay de todos en la iglesia, ¿ok? Aquí es como una pulga, hay de todos, pero la cosa es, ¿ok? Pero cuando tú ves lo que tú no quieres, tú no te vas de la pulga, tú sigues buscando a que lo encuentras. Pero para la iglesia, no, hay pura hipocresía, hay pura hipócrita. Buena suerte en buscar una donde no hay, buena suerte. Pero una cosa le voy a decir, también hay los que aman al Señor. Hay hombres y mujeres que han experimentado golpes en la vida. Hay hombres y mujeres que han fallado a su Señor y han aprendido por medio de sus golpes. Hay hombres y mujeres en la congregación que les puede dar la mano para seguir al Señor de una manera mejor de lo que está haciendo ahora. Por eso Pablo dijo, para imitar a aquellos que imitan a Él y a los que siguen al Señor. Pero si tú nomás quieres justificarte que hay hipócritas, entonces sabe que sigue con tus pretextos. Tú nunca vas a crecer, tú te estás engañando. Tú puedes crecer en conocimiento, tú puedes conocer cómo funciona una iglesia, tú puedes conocer más versículos bíblicos. Los fariseos eran tremendos, conocían muy bien la Biblia. Todos los fariseos tienen que memorizar todo el libro de Isaías. Todo el libro, 66 capítulos. Y no había capítulo en aquel entonces. Entonces no me diga que porque estás creciendo en conocimiento. No, hay que crecer en Cristo. ¿Ok?
So, vemos, Dios en su gracia nos ha dado hermanos piadosos y maduros a quienes seguir. Y no más el pastor, hay otros. Hay hermanos aquí que pueden dar la mano a muchos de ustedes. Y también podemos escoger la forma en que queremos terminar nuestro viaje. No digo vida, nuestro viaje. Tu vida no se acaba, vas a estar con el Señor. Pero tu viaje, tu jornada, tu peregrinaje, tú puedes escoger ahora cómo quieres terminar. Hay dos ejemplos que le voy a dar. Y los dos salieron de Egipto. ¿Recuerda Lot? Cuando Abraham se fue a Egipto en el capítulo 12 y salió en el capítulo 13. Y salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de Lot. Y Lot escogió la llanura hermosa y terminó en Sodoma. Terminó después de una cueva teniendo relaciones incestuosas con sus dos hijas y perdió a su esposa, pero todo su dinero perdió todo. Pero dice Pedro, este hombre era un hombre justo y que su alma andaba dolida con toda la nefanda, todas las cosas horribles que hacían en Sodoma. Era un hombre justo, pero mira cómo terminó él. Y si tú crees porque tú eres cristiano que tu vida no puede terminar como el de Lot, ¿crees que no ha habido hombres, siervos de Dios, que han caído en esa homosexualidad, han caído en adulterios, pastores? ¿Crees que no hay miembros de la iglesia que han dejado sus cónyuges para casarse con otras y otros? ¿Tú crees que porque tú eres un cristiano? La Biblia dice tantas veces. A ver, y yo le digo muchas veces, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Eso está en 1 Corintios 10:12. Y vemos entonces que podemos escoger la forma. Pero mira Moisés, si Lot escogió el dinero, en lugares cómodos, lo que el mundo ofrecía. Pero mira ahora a Moisés en capítulo 11. Mira lo que dice aquí, empezando con el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, tenía 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Imagina usted, él tenía todo eso a su mano. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Pero por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esa es la bienaventura. Eso es, hermanos, la venida del Señor, la manifestación bienaventurada. Y aunque también es muy importante eso, aunque es despreciada ignorada por el mundo, la cruz de nuestro Señor, hermanos, es nuestro estandarte, hermanos. Así como nuestra puerta, escúchame bien, de separación de este mundo. Yo me memoricé este versículo años para atrás, en Gálatas 5, quiero que mira conmigo, 14. Ya él está terminando su epístola. Y mira lo que él dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14, hermanos. Pero lejos esté de gloriarme, de mí gloriarme, sino ahora mira, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué está diciendo él? Yo estoy muerto al mundo, estoy crucificado al mundo y el mundo a mí. Está diciendo él que cuando yo fui a la cruz y me entregué al Señor, estoy crucificado al mundo, ya dejé al mundo. ¿Sabe cuándo dejamos el mundo, hermanos? Cuando fuimos a la cruz. Uno de los símbolos favoritos míos, en la cruz, primero vi la luz. Hermanos, y es lo que está diciendo él aquí. El mundo ve la cruz con desprecio, es locura, es ridiculez, es tontería. Pero el cristiano ve la cruz, es donde yo dejé este mundo y entré en el reino celestial. Es donde ahí recibí, puedo decir, mi ciudadanía celestial. Fue en la cruz. Por eso es tan importante, es nuestro estándar, hermanos. Y por último, nuestra ciudadanía debe influenciar nuestra vida diaria, cotidiana, en este mundo oscuro y maligno,
en el que nosotros encontramos. Dios nos llamó para ser luminares. Si Dios quisiera quitarse de este mundo, nada le impediría. Él te puede quitar así nada más pensándolo. Nos dejó aquí para hacer luz, hermanos. Somos la luz y la sal. Y si Él hubiera querido, apenas recibiendo a Cristo, se hubiera recogido, pero te ha dejado aquí, porque te quiere usar. Y la cruz es, hermanos, el instrumento que Él usó para sacarte de este mundo y ponerte en su reino celestial. Ahora mi pregunta es, ¿cómo estás viviendo? ¿Te está guiando el Señor? Vamos a cantar un himno ahorita, me guía Él. ¿Te está guiando el Señor? Hermanos, quiero que entiendan ahora. Vamos a tener un tiempo de invitación. Si Dios te está hablando, ponte en buenas cuentas con Él. Arregla tus cuentas con Él. Si no conoces a Cristo, entrégate a Él. Hay hermanos aquí que van a orar con usted. Si quieres ser bautizado, va a haber bautismo ahorita en la resurrección. Habla aquí conmigo, pero que el Señor te guíe. Vamos a poner de pie, vamos a orar y después vamos a cantar el himno. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias Padre por ser tan bueno con nosotros. Gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Somos peregrinos en un mundo maligno, perverso, oscuro, pero tú nos llamaste a hacer luz y luz de justicia en este mundo de pecado. Señor, perdónanos si no te hemos seguido. Y Señor, si alguien aquí no te conoce, hazle ver su necesidad de entregarse a ti en este mismo momento. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.